Distorsión cognitiva. La distorsión cognitiva es el concepto, la opinión o el juicio deformado, torcido o desequilibrado que se tiene en el pensamiento sobre información que concluye en interpretaciones poco realistas y erróneas de la realidad, que puestas en el sistema de creencias y valores de las personas son las que sirven de base para tomar decisiones. Estas interpretaciones se pueden entender como ideas que se creen, de las cuales hay pleno convencimiento, como una forma inadecuada de pensar que se da en las personas muy perfeccionistas y exigentes, con lo que debería ser, que tienen una visión distorsionada de quiénes son. Al originarse en creencias, ideas y pensamientos distorsionados en sus formas comunes, prácticamente es casi imposible que exista un tópico que no sea objeto de distorsión cognitiva, que traen como consecuencias una visión negativa de la realidad, de sí mismo y de los demás, conflictos en las relaciones con los demás, y sin embargo, en casos extremos, la distorsión cognitiva trae como consecuencia problemas de trastornos psicológicos como patrones de comportamiento que afectan a varias áreas de la vida y crean alguna clase de malestar emocional en las personas que lo padecen. En sus formas comunes, la distorsión cognitiva afecta directa e inmediatamente al sistema de creencias y valores de las personas, porque es sobre las creencias, ideas y pensamientos distorsionados que elaboran, sustentan y defienden temas controversiales o controvertidos que traen como resultados conflictos y peleas en cuanto a la forma de interpretar la realidad y tener una base sobre la cual se toman decisiones. Para los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, no debería existir distorsión cognitiva en tópicos relacionados con la Biblia, la palabra de Dios, en cuanto a la forma de verse a sí mismos, en cuanto a la forma de ver a los demás, en cuanto a la forma de interpretar la realidad y tener una base sobre la cual se toman decisiones tanto en lo natural como en lo espiritual. Porque para todo creyente verdadero, nacido de nuevo, la Biblia debe ser la suprema autoridad en toda cuestión de vida y fe. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Y nos instruye, y nos corrige, y nos redarguye a no ser sabios en nuestra propia opinión, a no ser altivos, a que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, y a recibir al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones. Sin embargo, esta unidad y unicidad en tópicos bíblicos prácticamente no están exentos de ser distorsionados cognitivamente, porque ya sea por inmadurez, por ninguno o muy poco conocimiento, en forma consciente o inconsciente, la distorsión cognitiva inevitablemente provoca controversias que van desde los grandes temas teológicos, pasando por los temas eclesiásticos, hasta llegar a temas eminentemente personales de la relación con Dios, como lo son la santidad y la práctica de las disciplinas espirituales. El diezmo es uno de esos tópicos de distorsión cognitiva en los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, y no precisamente por la controversia que puede ocasionarse cuando el tema se expone en público, sino por la controversia que las creencias, las ideas, los pensamientos y las opiniones distorsionadas que se tienen sobre él y sobre su práctica puede causar a nivel de conciencia y en las más profundas reflexiones personales, que puede convertirse en un conflicto interno personal de conciencia muy fuerte. El diezmo puede ser tratado como un tema de la ley. Tradicionalmente se ha considerado la naturaleza y la práctica del diezmo como un tema de la ley. Enfoque que considera al diezmo y a su práctica como una obligación ante una institución jurídica, que también es una señal de lealtad hacia Dios por parte de su iglesia, cuya consecuencia natural son las bendiciones materiales que la persona que diezma puede obtener de Dios al diezmar. Este enfoque ha sido adoptado como natural por todos aquellos que diezman, a causa de su enorme importancia que para la sociedad y para las iglesias tiene. Considerar el diezmo y su práctica de esta manera es importante. Sin embargo, considerar el diezmo y su práctica enfatizado en la relación que existe entre quien diezma y Dios también es importante. El diezmo también es un tema de relación con Dios. Meditar sobre el tema del diezmo y su práctica con énfasis en la relación que existe entre Dios y el que diezma, así como buscar un fundamento teológico sistemático en base a los textos bíblicos, sin la ayuda de la iluminación del Espíritu Santo y sin la preparación en lo natural, sin la preparación apropiada, puede resultar una tarea difícil. Difícil porque espiritualmente, para quienes no tienen relación con Dios, esto les resultará una locura. Para quienes no tienen una muy buena comunión con Dios, esto les resultará en un error. Y naturalmente es una tarea difícil porque las Escrituras no analizan ni sistematizan sus temas en ningún sentido moderno u occidental, por lo que la interpretación de las mismas requiere preparación académica y una preparación muy específica.
En el tema del diezmo y su práctica, la mayoría de textos se encuentran en la sección legal del Pentateuco, que proveen pocas referencias a la razón explícita para su existencia. Y porque la naturaleza misma de la ley solo revela claramente el qué, el a quién, el dónde. Sin embargo, dicen poco sobre el por qué, es decir, la causa, la razón por la cual Dios instituyó el diezmo. Otro aspecto importante que es posible deducir de estas leyes es que el diezmo en el Antiguo Testamento es una señal de aceptación del servicio del templo y del sacerdocio como instaurados por Dios, quien dijo que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrían parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas de Jehová y de su heredad comerán. Que no tendrán heredad entre sus hermanos, que Jehová es su heredad, como él les había dicho. Es posible que como consecuencia de la caída y al haberse roto la relación personal entre el hombre y Dios, se buscara una manera de restaurar esa relación con Dios y adorarlo de una manera diferente, para lo cual se instauraron ceremonias con reglas a través de las cuales el hombre empezó a adorar e invocar el nombre de Jehová, y que hubiese personas dedicadas al servicio de Dios, como en el caso de Melquisedec. Sin embargo, aunque verdaderas, son solo deducciones secundarias. El origen divino y el propósito del diezmo son remarcados por este medio, pero la interrogante del por qué Dios escogió e instituyó el diezmo todavía es dejado sin respuesta. Si vamos a la primera vez que se menciona la palabra diezmo en la Biblia, encontraremos que no se dice nada sobre la situación sobre la cual surgió el concepto del diezmo. En contraste, por ejemplo, con el tema del matrimonio. En los dos casos que están en Génesis, el de Abraham y el de Jacob, donde el diezmo es mencionado, es en un escenario narrativo. Se da por sentado que ya era una costumbre establecida y es ahí, en estas narrativas, en donde podemos encontrar la motivación para el diezmo, enfatizado en la relación que existe entre quien diezma y Dios. En cuanto a la relación de las narrativas y las leyes en el Pentateuco, la estructura literaria del Pentateuco es interesante, porque lo sensato de entender las leyes del diezmo es hacerlo contra el trasfondo de las narrativas en Génesis. Al leer las leyes en el Pentateuco, cualquier israelita las entendería sobre la base de las narrativas en Génesis. Ningún israelita traería el diezmo como lo establecía la ley sin asociarlo a las narrativas de Génesis que aparecen en la Torá por primera vez. Porque el porqué para el cumplimiento de las leyes mosaicas está firmemente adherido en las narrativas de Génesis y en la primera parte del Éxodo. Esta comprensión de las narrativas en Génesis como transmisores de la tradición en cuanto a la voluntad de Dios y la relación con las leyes contenidas en el Pentateuco
coinciden con la argumentación de nuestro Señor Jesucristo, en donde dedujo la enseñanza sobre el matrimonio en la narrativa de la creación. También Pablo, en sus epístolas del Nuevo Testamento, dedujo parte de la enseñanza sobre la justificación de las narrativas de Abraham y la base para distinguir entre la Jerusalén terrenal y la celestial. Por tanto, para entender la motivación bíblica en el tema del diezmo y su práctica con énfasis en la relación que existe entre quien diezma y Dios, se debe recurrir a las dos narrativas del Génesis, en donde se menciona el diezmo por primera vez. El diezmo en Génesis. Las dos narrativas del diezmo en el libro de Génesis se dieron en situaciones completamente diferentes. En el caso de Abraham, Abraham había salido victorioso de una guerra contra Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él. Abraham le trae el diezmo a Melquisedec. Abraham le dio el diezmo de todo y Abraham posteriormente fue llamado padre de muchedumbre de gentes. En el caso de Jacob, él estaba huyendo porque Esaú decidió matarlo a causa de haber tomado con engaño la bendición de su padre Isaac, bendición que era de Esaú. Jacob promete devolverle a Dios la 10ª parte de todo lo que podría recibir en el futuro, pero no se dice a quién se lo entregaría. Además de que Jacob era un engañador. Sin embargo, las narrativas comparten características que ilustran el entendimiento para encontrar la motivación bíblica del tema del diezmo y su práctica con énfasis en la relación que existe entre quien diezma y Dios. La primera motivación, oración. En ambas narrativas, el diezmo está colocado en un contexto de oración. En la narrativa de Abraham, la bendición o acción de gracias de Melquisedec tienen una forma de oración. Y con este hecho en mente, es probable que cuando Melquisedec sacó el pan y vino, se estuviera realizando un ritual de comida de pacto. En la narrativa de Jacob, el voto de Jacob, que la piedra puesta por señal será casa de Dios y de que todo lo que le diera Jehová, el diezmo apartaría para él, es indudablemente una oración. La oración y la respuesta a la oración en el contexto del diezmo es muestra que Dios no solamente escucha, sino que también interviene en la vida del hombre. La segunda motivación, adoración. Luego de la caída que rompe la relación personal entre Dios y el hombre, Dios debió empezar a ser adorado por el hombre de manera distinta. La Biblia nos narra que luego que nació Enós, hijo de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y así vemos que Noé, Abraham, Isaac y Jacob continuaron con la costumbre de edificar altar y adorar a Dios. Al diezmar Abraham y Jacob,
reconocieron un poder más alto que ellos mismos. Cuando Abraham dijo, Altísimo Creador de los cielos y de la tierra. Y cuando Jacob dijo, si Dios fuere conmigo y me guardara y me diere pan para comer y vestido para vestir y volver en paz. La adoración abarca la totalidad del hombre. Es la realización de un acto genuino de exaltar a Dios por lo que Él es, ocupando la actitud mental del hombre al meditar sobre lo divino, apartando tiempo para estar con Dios y apartando los diezmos y ofrendas, compartiendo con el dador los frutos de las actividades y esfuerzos humanos. Así, el diezmo y la acción de diezmar llegan a ser santos, es decir, cosa dedicada a Jehová. Porque diezmar es un acto de adoración. La tercera motivación, bendición. Ambas narrativas también están dentro de un contexto de bendición. El concepto de bendición desempeña un papel único en Génesis y aparece por primera vez en la Biblia en las narrativas de Abraham y Jacob. El llamamiento de Abraham contiene promesas divinas de bendición, no solo para él y sus descendientes, sino también para todos a través de él. La doble bendición de Melquisedec es una expresión de gratitud hacia Abraham y hacia Dios, pero también es un reconocimiento del hecho de que el Altísimo le había dado la victoria a Abraham. Al dar el diezmo a Melquisedec, Abraham coincide con él rindiendo tributo a Dios como la única fuente de su logro. Dios había bendecido a Abraham compartiendo su poder. Melquisedec y Abraham responden en una acción de gracias y gratitud bendiciendo a Dios a través del diezmo, debido a que el hombre no puede traer nada a él que no haya sido provisto por él. Bendecir a Dios llega a ser una expresión de gratitud y de acción de gracias. Al bendecir, el hombre alaba a Dios ofreciendo fruto de labios que confiesan su nombre. En el relato de Jacob no se hace referencia al concepto de bendición. Sin embargo, muchos años más tarde, cuando Jacob relata el cumplimiento de las promesas que Dios le dio en el sueño nocturno, las entiende como que si hubieran sido bendiciones cuando le dijo a José que el Dios omnipotente se le había aparecido en luz en la tierra de Canaán y lo había bendecido. En el Antiguo Testamento, la bendición es parte de una relación personal mutua entre Dios y el hombre. Aquellos que están erróneamente relacionados con Dios no pueden bendecir ni ser bendecidos. Y ninguna palabra eficaz puede alterar esto. El diezmo está estrechamente vinculado a la bendición y por lo tanto no es simplemente parte de un trato. Al traer el diezmo, los verdaderos creyentes nacidos de nuevo deben reconocer que todos sus logros y que todas las bendiciones que tienen provienen de Dios. Respondiendo a estas bendiciones, bendiciendo a Dios, es decir, devolviendo con gratitud una pequeña parte de lo que Él ha provisto. El diezmo es traído a Dios alabándolo por lo que Él ha hecho por nosotros, bendiciéndonos
por su gracia y por su misericordia. La cuarta motivación. Dios es creador y dueño. Dios es el creador de todas las cosas, porque en el principio Él creó los cielos y la tierra, y por lo tanto Él es Señor, dueño de todo, porque de Él son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay, la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y no existen registros que Dios haya transferido la propiedad de su creación a nadie, ni prometido que lo haría. También Él es el dueño de toda la plata y el oro. De Él es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conoce a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en el campo, a Él le pertenece. De Él es el mundo y su plenitud. Al diezmar a Abraham y Jacob, reconocen que Dios es el creador y dueño y que la provisión viene de Él. Cuando Abraham dijo al Altísimo Creador de los cielos y de la tierra, y cuando Jacob dice, si Dios fuere conmigo, me guardare, me diere pan para comer y vestido, y si me permite volver en paz. Sin embargo, se presentan dos puntos diferentes de vista en cuanto a estas narrativas. El primer punto de vista es que para Abraham Dios ya le había dado la victoria sobre sus enemigos. Y el segundo punto de vista es que para Jacob las provisiones de Dios consistían en promesas que eran en ese momento futuras. Al traer el diezmo, el hombre no le da a Dios lo que le pertenece al hombre, sino que le devuelve a Dios lo que le pertenece a Dios. Lo que el hombre posee o adquiere por sus logros ya pertenece a Dios. Devolver el diezmo es, por lo tanto, una señal de aceptación de la propiedad de Dios y de la posición que tiene el hombre como administrador con autoridad divina para fructificar, para multiplicar, para llenar, para sojuzgar la tierra en relación a todos los aspectos de la existencia. Quinta motivación, el hombre administrador. Las dos narrativas señalan a Dios como creador y dueño de todas las bendiciones, y por lo tanto al hombre con delegación divina para administrar su creación y sus pertenencias. Dicha función no solamente debe ser fiel, porque Él requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, sino que también debe ser voluntaria, porque la práctica de diezmar resalta una importante característica de cualquier genuina relación personal con Dios. El acto de entregarlo es una devolución deliberadamente voluntaria. Así quedó registrado cuando David ora a Dios y le dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En la narrativa de Abraham, cuando entrega los diezmos de todo al sacerdote Melquisedec, encontramos estos dos principios. Abraham fue fiel en entregarlo y lo hizo deliberada y voluntariamente. Y en la narrativa de Jacob, la fidelidad y la voluntariedad es más evidente, cuya disposición a diezmar está relacionada con un voto personal muy deliberado de apartar el diezmo de todo lo que recibiera de Dios. En respuesta a los actos
de acompañamiento, cuidado, provisión, alimento, vestido y paz. Este elemento de elección voluntario es esencial para mantener una relación personal íntima con Dios. Sabemos que el diezmo se originó antes de que se diera a conocer la ley. Abraham, en gratitud a Dios, entregó el diezmo a un sacerdote que no era levita. Y desde la perspectiva neotestamentaria, la práctica del diezmo es una expresión de fe en Cristo Jesús. Es un acto de oración, es un acto de adoración, es un acto de bendición que implica una total entrega a Él como único Señor y Salvador, mediante el cual todo verdadero creyente nacido de nuevo, por medio del Espíritu Santo, hace reconocimiento del señorío de Jesucristo como su Señor y su Salvador. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero creyente nacido de nuevo vive en un ambiente de continua gratitud por las bendiciones recibidas de Dios, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo, en donde la práctica del diezmo es vista como el ofrecimiento por parte nuestra de sacrificios de alabanza, sacrificios a Dios, traído por todos aquellos que confiesan su nombre y por gratitud, porque le pertenecemos, no solo porque Él nos creó, sino también porque fuimos comprados por precio, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra Pascua, quien nos compró por sangre, la sangre del Cordero, y porque somos administradores suyos de todos los dones y bienes que poseemos. La gratitud por recibir la salvación y todas las bendiciones que nosotros podemos recibir en este mundo de parte de Dios provee la motivación bíblica para diezmar. Los preceptos bíblicos acerca del diezmo se encuentran en la sección legal de la Biblia como parte del Pentateuco. No obstante, el diezmo no solo es una obligación, sino también es un asunto de relación del verdadero creyente nacido de nuevo con Dios. La motivación para conocer, entender, discernir y practicar la disciplina del diezmo con énfasis específico en la relación individual del verdadero creyente nacido de nuevo con Dios, la podemos encontrar en las narrativas de Abraham y Jacob, en donde aparece el diezmo mencionado por primera vez en la misma. El fundamento para la motivación para practicar la disciplina del diezmo, con énfasis específico en la relación individual del verdadero creyente nacido de nuevo con Dios, se pueden encontrar en la observación de las leyes mosaicas concernientes al diezmo, contra el trasfondo de las narrativas en Génesis, que también pueden servir para entender otros temas como el matrimonio, la justificación por la fe, que funcionan en el Nuevo Testamento como transmisores de teología. Al considerar los diezmos de Abraham y Jacob, sinópticamente encontramos 5 elementos principales relacionados entre sí que facilitan una visión conjunta sobre el tema del diezmo y nos proveen un fundamento para una comprensión bíblica sin distorsiones de la institución del diezmo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Primero, el diezmo es puesto en un contexto de oración. Segundo, el diezmo es entendido como un acto de adoración. Tercero, el diezmo es entendido como un acto de bendición del hombre para con Dios. Cuarto, el diezmo es entendido como un acto de reconocimiento del origen y total propiedad y señorío divino de toda la creación, así como de la aceptación de la posición del hombre como administrador de todo lo que es de Dios. Y quinto, el diezmo es entendido como parte de una relación personal entre el individuo y Dios, en la que el hombre debe crecer y desarrollar el carácter cuando el diezmo se aparta y se entrega en forma deliberada y voluntaria. Te invito a eliminar de tu vida cualquier distorsión cognitiva en tus ideas, conceptos, pensamientos y opiniones sobre el diezmo y su práctica, y a considerarlo desde el punto de vista de la Biblia, la palabra de Dios, no solo como una obligación, sino también como una expresión de fe, fruto de una relación íntima que existe entre tú y Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Señor, es increíble que cada vez que nosotros abrimos tu palabra, siempre encontramos cosas nuevas, Señor. Es maravilloso saber que es una verdad revelada y que tu Espíritu Santo nos ilumina para que esa verdad revelada pueda ser entendida cada vez que nosotros nos acercamos de una manera especial a buscarte a ti y buscar tu palabra. Hoy, Señor, te damos gracias porque hemos entendido que el diezmo no solamente es una obligación, Señor, sino que también el diezmo es una expresión de fe mediante la cual nosotros reconocemos que existe una relación entre tú y nosotros. Padre, gracias por Jesús. Gracias porque en ese maravilloso plan de redención Jesús estuvo dispuesto a venir y a morir por nosotros y con Él traer la salvación y todo, Señor, lo que nosotros podemos tener de parte tuya en esta vida. Así que gracias, Padre. Y te queremos pedir perdón si hasta el día de hoy, pues, no hemos diezmado o hemos diezmado a nuestra manera o hemos diezmado sin entender esta segunda parte, Señor, de lo que es el discernimiento completo, Padre, de lo que es el diezmo como una relación también entre tú y nosotros. Señor, permite en el nombre de Jesús que no solamente este tema, Señor, sino todos los temas relacionados con tu palabra, Señor, estén totalmente libres de distorsiones cognitivas, Padre, que puedan afectar no solo nuestra relación contigo, sino la relación con el prójimo y evitar que recibamos de parte de ti todo aquello que tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te bendecimos, te amamos, te adoramos y te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.